Bienvenidos a este espacio, a todos los que estén conectados a este sitio virtual de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición 42 y al que Canal 22 se suma con esta conversación sobre letras de mujeres. Hoy me acompañan las dos escritoras y editoras que han realizado una labor fundamental en la UNAM. Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, autora de novelas y cuentos, entre ellos Vestido de novia y La memoria donde ardía, que es su más reciente novela. Y bueno, Rosa Beltrán, escritora, miembro de la Academia de la Lengua, directora de la Casa Universitaria del Libro, también con una vasta obra que incluye cuento, novela, ensayo, es autora de La Corte de los Ilusos, con la que obtuvo el Premio Planeta, y El Cuerpo Expuesto, que es su libro más reciente, publicado en 2013. Muy bienvenidas sean amigas, escritoras, editoras también a este espacio de Canal 22. Las saludo con muchísimo gusto. Estás, Guadalupe, qué alegría. Hola, Guadalupe, Rosa, qué gusto. Hola. Pues vamos a comenzar con esto, vamos a entrar en materia con Socorro. Me gustaría que nos platicaras qué ha sido lo más reciente que se ha publicado en la UNAM, qué trae este año la Feria del Libro de Minería, nuestra feria en esta Ciudad de México, que extrañamos mucho no estar ahí en presencia, pero qué es lo que trae la UNAM en cuanto a literatura de mujeres este año. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarte ahora qué publicaciones recientes tenemos. Yo, pues, quisiera primero decir que para mí tomar la dirección de publicaciones con las colecciones que trabajamos ha sido también el reto enorme de honrar el trabajo que hizo Rosa Beltrán en la dirección de literatura como editora, y por eso pues me da mucho gusto mostrar una de las primeras novedades de este 2021, que es esta, el material de lectura de Rosa Beltrán con sus cuentos, que nadie se puede perder, todo el mundo puede conseguir este material de lectura que sabemos pues es una de las colecciones emblemáticas, y junto con este material de nuestra querida Rosa, también publicamos a fines del año pasado, y en realidad estamos promoviéndolo para que circule mucho, la poesía de Alaí de Fopa, que está aquí en una nueva serie de material de lectura que se llama Vindictas Poetas Latinoamericanas, y que, como toma el nombre de esta colección de novela que hemos desarrollado, pues aquí estamos difundiendo el trabajo poético de escritoras del siglo pasado que merecen ser conocidas, que merecen que los lectores no se pierdan la oportunidad de conocerlas. Y luego rápidamente paso a unas novedades que son primicia para ti, para este programa y para el público de la Feria de Minería, y que muy pronto van a poder encontrar: El Diario del Dolor, de María Luisa Puga, una escritora mexicana cuyo libro, este en particular, que ella escribió compartiendo una experiencia de vida, una enfermedad que la tenía postrada, y que escribió pensando en los otros, en un ejercicio de mucha generosidad, porque ella escribió su Diario del Dolor pensando en que se pudiera difundir en clínicas de enfermos terminales. Entonces, libros como este son la razón por la cual ampliamos la colección que nació como Vindictas novela, y ahora es novela y memoria también. Tiene un texto introductorio de Brenda Navarro. ¿Quién mejor para trabajar con este libro, con las palabras de María Luisa Puga, que Brenda, que ha explorado mucho sobre la experiencia colectiva del cuidado del cuerpo? Y luego este otro libro, también en Vindictas, de Guadalupe Marín, su novela La Única. Guadalupe Marín era o es todavía muy conocida porque la pintó Diego Rivera, porque si ustedes buscan, por ejemplo, en Google su nombre, les va a salir, no les va a salir escritora, les va a salir musa, les va a salir Centro Bohemio de Guadalajara o lo que ustedes quieran, pero nunca se habla de que ella era una escritora y una mujer que en su tiempo fue absolutamente revolucionaria. Estamos hablando del México posrevolucionario, todavía con muchos prejuicios hacia las mujeres, hacia lo que podían o no decir. Se parecía que ellas tenían que pedir permiso
para existir, para vivir, para crear. Y eso es mucho el sentido que tiene Vindictas ahora, ¿no? Mujeres que puedan contarnos en primera persona sus historias, lo que ocurre en sus cuerpos, lo que pasa en sus mentes, lo que se gesta en su corazón y que sean ellas mismas quienes nos cuenten esa experiencia, que es la experiencia humana y que enriquece a todos los lectores, ¿no? Si no sabemos, si no leemos a las escritoras, de alguna forma como lectores estamos inacabados. Claro, pues ahorita volvemos al proyecto de Vindictas que me parece muy importante desde que comenzaste el año pasado a publicar esta serie. Pero bueno, ya que tenemos aquí a Rosa, pues se presentó tu material de lectura, son 4 cuentos, según tengo entendido. ¿Por qué no nos platicas de qué van estos cuentos? ¿Cuál es lo que hay en el trasfondo de esta escritura? Bueno, antes quiero decir que el trabajo de Socorro me parece indispensable, además de impecable. Lo que ella está haciendo es lo que cada generación, algunas mujeres, no todas, hacen, es desenterrar, es ir por Frankenstein, a la manera del doctor Frankenstein, más bien por la criatura, y volverla a presentar, insuflarle vida para que esas obras sean conocidas por otras lectoras. Y es un trabajazo, porque porque parece que nos ocupamos de enterrarlas todo el tiempo, como dice una autora, una mujer que escribe cuando muere, muere 2 veces, ¿no? Su muerte física más la de sus lectores, porque dejan de acudir a ella. Bueno, ¿de qué trata este material de lectura? Es una antología de 4 cuentos que pertenece a un ciclo, a un grupo de cuentos darwinianos, de relatos darwinianos, y que apareció en la novela El cuerpo expuesto. Y normalmente cuando escribimos cuento, lo que hacemos es acudir a digamos, aparatos, como por ejemplo el psicoanálisis, y explicarnos desde ahí las relaciones de pareja, de familia, las relaciones filiales, las relaciones con los otros. Pero yo, desde que escribí El cuerpo expuesto, desde que empecé a escribirlo, estuve muy interesada y estoy y sigo interesada en explorar estas conductas desde el lado darwinista. Finalmente, esa supervivencia del más apto sigue siendo la pulsión más importante. Lo hemos comprobado ahora en la pandemia. Eh, Se puede llamar de otra manera algunas de estas conductas, chantaje, miedo, lo que sea, pero en el fondo lo que está latiendo también es este afán de sobrevivir. Y estas relaciones de poder que se dan todo el tiempo y que no siempre se dan desde quien ocupa el lugar más alto en la jerarquía, es decir, desde el que aparentemente tendría que ser el poderoso, porque existen las tretas del débil, estas otras maneras también de ejercicio del poder de una hija hacia una madre, por ejemplo, ¿no? O de una paciente hacia su psicoanalista. Y finalmente sí, desde un marido que entrena a su mujer para cuando sea viuda, porque como sabemos los hombres se van antes, y desde el punto de vista de él, las mujeres no podemos vivir sin los hombres, entonces la entrena para cuando sea viuda, que sea la viuda perfecta. Todas estas relaciones están enmarcadas pues en este aparato darwiniano, claro, desde el punto de vista irónico, desde una mirada oblicua, pero, pero que sirve, este humor aquí sirve para desvelar algo que normalmente está oculto o que nos explicamos de otra manera y que a veces nos hace ver lo frágiles que somos. En realidad es una mirada, esta risa nerviosa es un escape del dolor o de la muerte y nos hace ver eso, que somos criaturas frágiles. Claro. Y bueno, mencionas esto de que hay mucha literatura que se ha quedado enterrada, ¿no? Cuando mencionas el proyecto de Vindictas, al que quisiera regresar. Y bueno,
recomendar este material de lectura, ya lo hizo también Socorro, pero me parece interesantísimo porque yo aquí tengo el libro de El cuerpo expuesto, que es una gran novela, por supuesto darwiniana, y pues ahora vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Pero bueno, creo que el proyecto Vindictas ha sido un proyecto fundamental en la UNAM para rescatar estas voces que quedan olvidadas. Estamos hablando básicamente de escritoras de principios del siglo XX, Socorro. ¿Qué es lo que ha sucedido con la escritura de estas mujeres? ¿Por qué quedó en el olvido? ¿Qué marcaba el canon de la literatura en esa época? Hablemos un poco de este contexto. Me gustaría que habláramos primero de este contexto para después seguirnos y ver qué es lo que ha pasado, cómo ha evolucionado la escritura de las mujeres. Bueno, aquí es muy importante decirlo con todas sus letras. La razón por la que muchas de las autoras que ahora estamos recuperando en la colección Vindictas no son hoy leídas, no las vemos en las librerías, no las encontramos en las bibliotecas. La razón ha sido que ha predominado o predominó en el siglo XX, pero tampoco yo diría que es un hecho del pasado, es un hecho histórico, pero no del pasado. Esta mirada machista, esta visión heteropatriarcal que podemos además encontrar en la forma en que se hicieron las antologías del cuento latinoamericano del siglo pasado. Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la otra antologadora, que así es como ha pedido asumirse Juan Casamayor en el proyecto de la colección de relatos que acabamos de publicar y que está aquí detrás mío, pueden ver la portada, Vindictas, cuentistas latinoamericanas. Eh, pues él y yo revisamos las antologías que había que revisar, por supuesto, las canónicas, las que además eh, están perpetuando la injusticia de excluir a las mujeres porque se reeditan y se reeditan y se reeditan. Entonces, lo más que solían hacer esas antologías a veces era construir una especie de gueto en el mismo libro donde ponían escritoras feministas, ¿no? Donde se ve lo que uno lee allí es que las incluían porque eran mujeres, que es justo la razón por la que no estamos publicando estas autoras. No es porque sean mujeres, es su trabajo literario lo que aquí tiene que prevalecer. Y también quisiera decir que hemos construido este proyecto gracias a una red de escritoras, de académicas, de investigadoras de todas las generaciones. Está aquí tanto gente como Carmen Alemani, como María Fernanda Ampuero, de Argentina está Elsa Drukarov, autoras más jóvenes como Liliana Colanzi, que se han sumado con propuestas, con sugerencias para que poco a poco vayamos armando este mapa de la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica. Yo digo que es como una especie de continente nuevo que está emergiendo, como una Atlántida literaria, donde quisiera además subrayar que Centroamérica sigue siendo pues todo un territorio por descubrir, ¿no? Su literatura fue quizá la región que más trabajo nos costó, nos ha costado explorar. Incluso cuando preguntamos a especialistas que suponemos que tendrían más clara la participación de autoras en Centroamérica, ha sido para ellos mismos complicado ubicarlas, ¿no? O sea, el borramiento, la marginalización ha sido muy efectiva, pero cuando encontramos a esas voces también la sorpresa y la alegría por leerlas ha sido maravillosa, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y, por ejemplo, en una primera etapa de Vindictas, pues estaban Tununa Mercado, La China Mendoza, Tita Valencia, entre otras. ¿Tú qué dirías, Rosa? ¿Qué distingue a estas escritoras en su época? ¿Desde qué lugar se estuvieron acercando a la literatura? Porque yo creo que asumieron un riesgo, el riesgo de abrirse a esa literatura, de desnudarse ante esa literatura. Desde principios del siglo XX, más bien dicho, desde el siglo XIX, yo creo, que fue cuando asumieron las mujeres por primera vez ese riesgo.
Y esto vino con la escolaridad, las escuelas amigas famosas, donde se educaron, eh, con los movimientos feministas muy tempranos en Yucatán, eh, con la publicación de folletines, de pasquines, de pequeños documentos para mujeres, donde por primera vez de manera profesional, digamos, se abrieron a la vida pública y empezaron a publicar. Claro, lo hicieron de una manera pues muy dominada por estos hombres que marcaban el canon, porque pues normalmente eran textos que hablaban de la virtud de las mujeres, de su buen corazón, las avecillas del hogar, en fin, textos virtuosos, ¿no? Incluso si pensamos, por ejemplo, en alguien como Gabriela Mistral y el gran encargo que le hizo Vasconcelos y la antología de mujeres que publicó, todos son textos que tienen que ver con lo moralizante, ¿no? Las mujeres siempre tienen que ser buenas, buenas. Y femeninas, femeninas, viniendo de Gabriela Mistral, pero así fue la cosa. Y también mucho contribuyeron los hombres a que esta primera apertura y las siguientes, como lo va a confirmar después Socorro, no se dieran. Por ejemplo, a María Enriqueta Camarillo, que publicaba además de manera consuetudinaria y tenía relación con la literatura modernista, la conocía Alfonso Reyes, y Alfonso Reyes decía de ella que era una extraordinaria persona a la que respetaba por su bondad, sus cualidades morales, pero no como escritora. Y que además era un prado muy fértil en el que ella iba sembrando flores y su marido, Carlos Pereira, un escritor, un historiador conocido, mientras su marido las iba aplastando, iba pasando con una aplanadora. El propio Reyes hacía mofa de esto. Y pues muchas de las autoras que ha publicado Socorro, sabemos que tuvieron condiciones muy adversas, no solo para escribir, ¿no? Hubo a quien le aventaron la máquina de escribir por la ventana, sino para publicar. Y yo creo que esto siguió, bueno, Socorro abundará, pero esto siguió este prejuicio y este miedo de que entraran al canon hasta muy entrado el siglo XX. Todavía vemos que las autoras de medio siglo estaban casadas con hombres famosos. Eran muy buenas escritoras, estoy pensando en las mismas que están pensando ustedes, desde Nelly Campobello, Elena Garro, más todas las demás y algunas vivas, con figuras públicas importantes para poder visibilizarse. Esto ya no tiene que pasar ahora, afortunadamente ese paso ya está dado, pero muchas de las autoras que ha publicado Socorro tienen historias terroríficas detrás de la publicación de Sí, sus obras. justamente a eso me refería cuando planteo que ellas arriesgaron en su literatura, ¿no? Porque ya hablan de otros temas que no tienen que ver con lo bucólico, ¿no? O lo bien que deben portarse las mujeres, al contrario, ¿no? Están hablando de vidas complicadas. ¿Qué nos dirías sobre eso, Socorro? Bueno, fíjate que cuando estábamos editando Vindictas, cuentistas latinoamericanas, a mí me pasó más quizá que con las novelas, porque eran más autoras, porque al final reunimos a 20 cuentistas en este libro, que al hacer la investigación de sus trayectorias para poder escribir, para poder hacer en un apéndice la semblanza de cada escritora, hubo muchos momentos en que me llenaba de rabia porque pensaba, ¿cómo le pudieron haber hecho eso a una escritora? ¿Cómo le pudieron haber exigido que dejara de escribir? ¿Cómo le pudieron, toda una sociedad le pudo haber impuesto que renunciara a la literatura? Y eso le pasó a María Virginia Estensoro de Bolivia, una autora extraordinaria con un texto que hay que leer junto a los de Pedro, perdón, a los de Juan Rulfo, junto al Pedro Páramo de Rulfo hay que leer a esta mujer, o junto a la Mortajada de María Luisa Bombal, ¿no? Porque allí hay un río subterráneo que los conecta muchísimo. Entonces, le pasó a ella, pero le pasó también a muchas otras que tuvieron que exiliarse, que renunciar a sus países, a sus familias, a sus hijos, porque lo que habían escrito era imperdonable.
Entonces, no podían escribir sobre el aborto, no podían escribir sobre el divorcio, no podían escribir sobre relaciones extramaritales. O sea, el cuento de María Luisa Puga que incluimos en Vindictas es totalmente una anomalía, ¿no? Porque justamente va sobre una infidelidad y lo que va pasando en la pareja después de eso, ¿no? La consecuencia de esa infidelidad que no comete el hombre, sino la mujer. Bueno, pero por esas razones me parece que hay que entender ese tiempo, ¿no? Era ya un momento en el que había una de las olas feministas más importantes recorriendo el continente, se empezaba ya en algunos países se empezaban a discutir o a prefigurar las leyes del divorcio, y ellas en sus escritos, en los cuentos que encontramos, que leímos, ya tenían un impulso muy fuerte para hablar de sus cuerpos con independencia, de sus vidas, donde ya podía verse, ya podían ellas mismas verse, contemplarse, separadas del marido y sobreviviendo, ¿no? O sea, nada de, no, en esta teoría darwinista que explora muy bien Rosa, pues bueno, estas mujeres ya asumían, ¿no? Que podían sobrevivir y que podían estar incluso mejor sin ellos, ¿no? Sin esas parejas, o que podían decidir no tener hijos. También está ya eso allí configurado. Entonces, son historias que en realidad no son tan lejanas, que yo siento muy actuales, muy vivas, que dialogan muy bien con las lectoras de este tiempo y que es importante conocer, ¿no? En el proyecto de Vindictas, en realidad lo que quiere es no crear un nuevo canon. No es tanto buscar el nuevo canon o hacer las antologías definitivas. Lo que creo que sí es fundamental es crear los caminos de acceso a estas autoras, porque si no, mira, tengo aquí uno de los libros que solemos conseguir para la curaduría de Vindictas, que los conseguimos en librerías de viejo. Este se está deshaciendo. Ajá. Es de 1950. Y esto, haz de cuenta que es Vindictas del siglo pasado, porque publicaba literatura selecta y exclusiva de escritoras mexicanas. Se está deshaciendo. Entonces, este otro de Concha Mitchell, Dios Nuestra Señora, de 1966. Parecería entonces que los espacios donde tú puedes leer a las escritoras, sus espacios naturales es encontrar sus libros como rarezas en las librerías de viejo, a veces ni siquiera están en las bibliotecas. Entonces, lo importante es devolverlas a los lugares donde deben estar, que no sea como ha sido para nosotros los antologadores, de verdad un esfuerzo tremendo encontrarlas, ¿no? Cuesta trabajo encontrar a las escritoras y no debe costarnos ese esfuerzo extraordinario. Sí, por supuesto que no, pero bueno, ha cambiado el escenario bastante de esa época ahora. Claro, tuvo una evolución y hemos ido viendo, yo he ido viendo, me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo, cómo las nuevas generaciones de mujeres están de veras en un grado de potencialidad maravilloso en cuanto a temas, en cuanto a que están muy bien reconocidas, en cuanto a que ya se les edita sin ningún problema. ¿Cómo ves el escenario de hoy, Rosa? Yo no lo veo en términos tan optimistas. Debería, porque eso es lo que se estila. Eh, yo lo veo como una ola más, como ha habido otras, quizá esta, por supuesto, numérica, eh, mayor, porque son más las mujeres que han accedido a la escolaridad, porque a la independencia económica, por lo tanto son más las que escriben. Pero fíjate tú que quienes las leen sigue siendo este público que fue construido desde aquellas autoras que te hablé del 19 y que de pronto vuelve a ser vindicado por las críticas literarias como el taller de Ana Morán, por editoras como Socorro, por mí, por otras, porque, por Guadalupe Nettel, porque nos interesa, porque leemos a estas autoras. Pero es un esfuerzo que cada generación tiene que emprender de nuevo. Y todavía estas autoras son miradas con la ceja levantada, ¿no? Y en distintas épocas, en las distintas décadas, son calificadas como lo atípico,
no simplemente como autoras, igual que los autores. Incluso en los 80 hubo una moda de llamarle literatura light, ¿no? Junto con todos los productos para diabéticos y todos los productos que eran reducidos en azúcar o que tenían sustitutos, ahí se las incluyó en términos del discurso. No podíamos hablar de que Arráncame la vida simplemente es una extraordinaria novela. No, no nos podíamos quedar con eso hasta allí. Todo ese aparato pesaba y no solamente eh, está por encima de los lectores, también de las lectoras, porque nosotras heredamos esas formas equivocadas de pensar. Así que sí, hay un número importante de autores que están escribiendo además de manera magistral en el mundo, ¿no? En nuestra literatura, pero también en otras literaturas, porque están empezando a decir cosas que solo podían decirse desde la experiencia de un cuerpo de mujer. Y bueno, porque además tienen el talento, por supuesto, y porque ahora se han visibilizado por movimientos como el Me Too, ¿no? Por esta famosa cuarta ola del feminismo. Pero es que no tendríamos que estar resucitando estos cadáveres y presentando a la criatura a través del doctor Frankenstein cada generación. Eso simplemente tendría que formar parte de nuestras bibliotecas, como dice Socorro. Sí, claro, pero bueno, ¿se puede hablar de una literatura femenina? Digo, hay quien desaprueba esta etiqueta. ¿Tú qué dirías, Socorro? Bueno, yo primero quisiera referirme a esto que mencionaba ahora Rosa, porque, porque lo que hemos visto es que no es suficiente con publicar. O sea, quienes hacían este librito que les acabo de contar y que en su última página tiene una lista de más de 50 escritoras del siglo pasado. ¿Dónde están? ¿Quién sabe qué escribieron? Habría que rascar muchísimo, como hemos rascado para otros libros. Eh, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para que realmente dentro de 50 años no haya que reivindicar a las autoras de los 80, ¿no? Ujú. Pues yo creo que tenemos que realmente abrir la discusión en todos los lugares, entender de verdad que es un proyecto colectivo, que, que llegue a las aulas, a los programas de estudio, donde se sigue enseñando que la literatura es cosa de hombres, porque en planes de estudio donde la sugerencia, la literatura sugerida que acompaña a los planes de estudio, encontramos 20 autores y quizá dos escritoras, pues lo que estás comunicando es que a quienes vale la pena leer y quienes escriben mejor son ellos. Entonces, eso tendría que revisarse allí, esa parte donde estamos formando a los lectores, pero también a los profesores, a quienes van a transmitir y a comunicar y enseñar cuál es nuestra tradición literaria. ¿Y cómo vamos a saber cuál es nuestra tradición literaria si no también ponemos eso al alcance de ellos, de los lectores, si no organizamos seminarios, si no influimos en la academia, pero también allí donde se arman los jurados que van a decidir un premio, es importante que haya también una representación de autoras. Es horrible cuando se habla de cuotas de género. Y cuando yo hablé de Vindictas cuando nacía el proyecto hace un año, y se lo conté al director de una editorial, él sin haber leído las novelas, sin conocerlas, me dijo, eso es un proyecto de cuota de género. Pues es la forma más machista que hay para descalificar un proyecto como este. Entonces, creo que eso es importante, que más que y que me parece también muy importante y muy justo, que las escritoras pugnemos porque en algún momento, en un mundo que no es este, pero en un mundo hacia el que tenemos que dirigirnos y por el que hay que trabajar, pensemos en una literatura sin adjetivos, que no sea necesario decir literatura infantil, juvenil o de mujeres o para mujeres, como nunca le adjudicamos una etiqueta a lo que escriben los autores, hombres, ¿no? Sí, exactamente. Eso de que es literatura femenina, bueno, pues a mí me parece que están haciendo una estigmatización, ¿no? De lo que escriben las mujeres. Pero finalmente también, Rosa, la escritura de mujeres, has dicho tú, nos permite ver otra realidad. ¿Cuál sería esa realidad que nos permite ver?
Primero déjame referirme a lo que acaban de decir. Tenemos frases que nos han inoculado desde la infancia y que están absolutamente incrustadas en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ver el mundo. Por ejemplo, labores propias de su sexo. Todas sabemos a qué se refiere. ¿Cuáles son las labores propias del sexo masculino? Quisiera yo saber, en una época como esta, ¿no? Mientras todo eso esté arraigado en el lenguaje, las mujeres que escriben vamos a seguir siendo la excepción, vamos a seguir siendo vistas como lo otro, ¿no? El problema es que, pues esto hace que nosotras nos leamos entre nosotras, pero no lleguemos finalmente a formar parte de esa lectura que se hace desde chicos de distintas obras, indiscriminadamente, porque además a las autoras que leemos y que se repiten en el canon, son autoras que muchas veces, aún siendo extraordinarias en su manejo de la forma, no están cambiando realmente lo que en ese momento el statu quo permitía que se dijera, ¿no? Porque no chirriaban, no se salieron de esos márgenes. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso, Guadalupe, chirriar, salirse de esos límites, empezar a escribir, pues aquello de lo que escribieron eh, a veces maravillosamente nuestros colegas hombres, pero desde una cierta impostación, ¿no? Por qué tenían que decir cómo somos, qué sentimos? Y hay un montón de temas, por no hablar de cómo ha sido también clasificada la historia de la literatura y por lo tanto de acercamientos a la experiencia vital, que simplemente no han sido considerados porque pues esa literatura la habían escrito los hombres. Entonces, por ejemplo, la educación sexual, bueno, ¿y cómo es entonces? ¿Cómo aprendimos nosotras esas relaciones, no solamente sexuales, eróticas en el sentido más amplio, ¿no? Ese despertar a la vida. Es muy curioso, en los hombres se habla siempre de que la estructura de un cuento o de una novela convencional en el siglo XIX implica un desarrollo, un clímax, un desenlace, pero eso es una forma de ver el mundo que también es una impostura de pues, el ejercicio heteropatriarcal. Muchas de las escritoras no responden a esa forma. Son esas otras formas de lo caótico, lo rizomático, experiencias que no se parecen a nada a las experiencias eróticas sexuales de la adolescencia que narran los autores del boom. Ni siquiera se puede clasificar, fíjate, eh, por periodos como se clasifica la literatura de hombres. Cuando decimos literatura del boom, sabemos qué cualidades la acompañan. ¿Eh? O cuando decimos modernismo, sabemos qué cualidades son las que componen esto. En el caso de las mujeres, no, de las mujeres que escriben, no podemos pensar ni siquiera en este tipo de mojones, ¿no? O de piedras de toque. Y esto también, pues, problematiza nuestra manera de acercarnos a la literatura. Socorro, tú has estado muy en contacto con escritoras jóvenes que llamaste, invitaste a prologar estos libros de las escritoras que estaban olvidadas en Vindictas. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, el diálogo con ellas? ¿Qué es lo que están ellas pensando ahora en su literatura? ¿Qué nos están dando? ¿Qué exploran a través de su literatura? Bueno, primero quiero decir que para mí ha sido muy importante trabajar con estas autoras más jóvenes de la generación de los 80, que es una generación tan aguerrida, tan clara, con convicciones muy firmes, y yo siento que he aprendido muchísimo de ellas, de su generosidad también para devolver la mirada a sus ancestras, a estas madres literarias. Eso a mí me importa muchísimo, ¿no? Esta conversación intergeneracional que vuelve a situarnos a estas escritoras del siglo pasado que nos siguen hablando hoy con tanta vigencia. Y he encontrado como en la búsqueda de estas nuevas autoras o de estas autoras más jóvenes, eh, hay búsquedas muy diversas. Yo no te hablaría tanto de coincidencias como de la diversidad que las nutre y pues con cuánta generosidad además intentan relacionarse, ¿no? Hay distintos
proyectos editoriales donde además hay lazos de amistad muy fuertes. Yo encuentro que es un momento muy creativo, muy rico, mm, que ha logrado trascender la protesta, está allí, está la necesidad de hacer las reivindicaciones más importantes y urgentes para las mujeres hoy, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir sobre la maternidad o no. Y bueno, pues me parece que es una oportunidad, Vindictas también, para leer a esa nueva generación. Claro que sí. Rosa, pues yo quisiera invitarlas, porque ya se nos va a acabar el tiempo del programa, a que hiciéramos una reflexión sobre la literatura escrita por mujeres en general. Bueno, voy a dar un ejemplo que he dado en otras ocasiones, y que viene de un hombre, por cierto. En un festival Hay estaba Martin Amis, estaba Ewan McEwan, no vino Julian Barnes porque había muerto su esposa, pero digamos la plana mayor de la literatura en lengua inglesa. Y una mujer le preguntó a Martin Amis qué se sentía estar escribiendo The English Novel, la novela en lengua inglesa. Y él, pues primero se descolocó y después sonrió y dijo, qué buena pregunta, porque yo creo que una mujer que escribe nunca se tiene que, seguramente no se está preguntando, Ujú. se está asumiendo pues como la autora de la novela en lengua española o inglesa o la que quieras, ¿no? Y por esa razón, dijo Amis, creo que las mujeres tienen una enorme libertad, porque escriben desde el canon y contra el canon, porque escriben como se les da la gana. Esa sería mi reflexión final, que simplemente por esa razón, porque escapan, si la literatura ya es el máximo ejercicio de la libertad, de la fantasía, de la imaginación, salir incluso de la caja conceptual, estructural, lingüística, para contar lo que quieres desde donde quieres, puede ser una oportunidad. Socorro. Pues yo terminaría diciéndote que los mejores libros que he leído en los últimos años son de escritoras, de las que he aprendido muchísimo, más allá de lo que pueda yo absorber, ¿no? En técnica literaria, esos mundos, esas miradas que yo entiendo que solo ellas podían comunicar porque venían de raíces, de flujos sanguíneos, de olores muy profundos que solo les pertenecen a ellas. Los he disfrutado muchísimo. Entonces, mi invitación es que se atrevan a leerlas, que se atrevan a leernos, busquen los libros de Rosa Beltrán, los libros de Vindictas de los que hoy hemos hablado, porque de verdad que van a encontrar ahí resonancias enormes. Pues yo también invito a quienes nos estén viendo, quienes estén conectados en este momento, a acercarse a la literatura de mujeres, pero también acercarse a lo que ha hecho Rosa Beltrán, a lo que ha hecho Socorro Venegas. Y les agradezco muchísimo esta participación y felicidades también por la gran labor que han hecho en la UNAM a través de su labor editorial, de promoción, en la Casa Universitaria del Libro, en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial. Y pues esperamos vernos en otras actividades de la Feria del Libro de Minería. Gracias, Claro, Guadalupe. Gracias. Gracias. gracias.